Se van a presentar 3 comunicaciones. Vamos a seguir el mismo formato que la mesa anterior. Las ponentes van a exponer sus presentaciones y después dejamos un tiempo para las preguntas que ustedes consideren. Como pueden ver en esa mesa, lo que se trata es de hablar de estas nuevas opciones terapéuticas dentro de lo que el colega cubano venía a decir que significaba lo que era la psicología clínica en atención primaria, que evidentemente no era una traslación directa de especializada, sino que significaba adaptar una serie de cambios, adoptar una serie de cambios necesarios para ecologizar la psicología clínica en atención primaria. Evidentemente, los acercamientos transdiagnósticos suponen un esfuerzo muy importante. También hablaba el profesor Gualberto Buela de cómo la aparición de la CIE 11 va a modificar estos aspectos. La idea fundamental es que, bueno, que los profesionales de la salud, hoy día parece ser que hay unas 400 terapias en psicología, ¿no? Pues que dispongan de una serie de recursos unificados de tal manera que con la visión transdiagnóstica pueda echar mano de esos recursos sin necesidad de saberse esas 400 terapias y no sé cuántos trastornos mentales, ¿no? Hablaremos también del coste-efectividad, tanto de esto que hemos hablado también en la mesa anterior, pues bueno, pero hablándolo comparado con un aspecto concreto que es la comparación de la intervención psicológica en la atención primaria con el coste de los psicofármacos y en relación con una experiencia directa del proyecto que aquí se ha nombrado ya mucho, que es el proyecto SICAP. Y hablaremos también de una extensión muy importante que significa los recursos en telepsicología, en telesalud, y la disponibilidad que tienen hoy día los profesionales, evidentemente también puede ser de una gran utilidad para atención primaria, con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? En relación con el uso de los recursos de evaluación, de intervención, de tratamiento, el uso de Internet, el uso de los sistemas computarizados en el tratamiento psicológico. En el sentido, vamos a seguir el orden que tienen ustedes en el programa. Con respecto a la eficacia de las aproximaciones transdiagnósticas, hablará Francisco Estupiñán Puig, que además de ser el secretario de la sepsis, es profesor de la Complutense. Con respecto al coste-efectividad, en este caso lo desarrollará Paloma Ruiz Rodríguez, que es médica, es psicóloga e investigadora del proyecto SICAP. Y con respecto a las terapias online, la telepsicología, lo impartirá, estará a cargo de Rosa Ramos Torio, que es, además de vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de los Colegios de la Psicología de España, pues también es la responsable del área de ejercicio privado de la profesión. Sobre unos 15 minutos aproximadamente, esperemos que menos, para ver si podemos ahorrar el tiempo que nos pasamos en la mesa anterior, y después daremos paso al debate. Bueno, mi nombre es Wenceslao Peñate, soy profesor de la Universidad de La Laguna y formo parte también de una de las entidades organizadoras, que es la Asociación Española de Psicología Conductual. Bueno, sin más dilación, empezamos entonces con Francisco Estupiñán y la eficacia de las intervenciones transdiagnósticas. Por organizar y sacar adelante una vez más las jornadas de psicología clínica de atención primaria y muy especialmente a todos los que están ahí al otro lado del atril, ¿no? Y que han venido porque se sienten interesados y representados también en este debate, ¿no? Que es el de la mejor forma de ofrecer alternativas desde la psicología para mejorar la salud de la población, ¿no? Yo voy a tratar de hablar de las aproximaciones transdiagnósticas y voy a tratar de introducir un poquito en qué consiste el modelo transdiagnóstico, los modelos, ¿no? Porque existen múltiples propuestas y modelos, ¿no? No voy a tratar de hacer una revisión sistemática, ¿no? Sino más bien ir un poco a los conceptos que están detrás de esta idea de lo transdiagnóstico, y daré algunas pinceladas, ¿no? Y comentaré algunos estudios que tienen que ver con la eficacia de las aproximaciones transdiagnósticas, ¿no? que se están poniendo a prueba en los últimos años, ¿no? Y para contextualizar el desarrollo de las aproximaciones transdiagnósticas, para mí es importante encuadrarlas como un desarrollo, una continuación desde los tratamientos empíricamente apoyados, ¿no? El modelo de tratamientos empíricamente apoyados, que es una noción que desarrolla la Asociación Americana de Psicología hace algo más de 20 años,
que implica la puesta a prueba de los tratamientos en unas condiciones rigurosas, ¿no? Típicamente estamos hablando de un ensayo clínico controlado, ¿no? Un ensayo aleatorio, y aunque hay otras vías también, como estudios de casos bien controlados, habitualmente el ensayo clínico es la que ha venido definiendo lo que es un tratamiento empíricamente apoyado, ¿no? El ensayo clínico tiene que estar fundamentado en un manual, tiene que ser una intervención manualizada para que sea claro y preciso cuáles son los componentes que contiene, pero más allá de esto también para facilitar su replicabilidad, ¿no? Que es una de las condiciones fundamentales en cualquier investigación científica, ¿no? Para que se pueda repetir la experiencia de investigación, ¿no? Y otro de los criterios adicionales, ¿no? Que también daba la APA, pero que se recoge también en muchos de los otros criterios de tratamientos empíricamente apoyados, es que la muestra tiene que estar bien delimitada, ¿no? ¿Esto qué ha querido decir a lo largo del tiempo? Pues a lo largo del tiempo, bien delimitada ha querido decir que tiene que pasar por un diagnóstico nosológico, ¿no? Tiene que pasar, típicamente además, ¿no? Ya hemos estado hablando antes de ello, por el DSM, ¿no? Actualmente la División 12, que es la división de la Sociedad de Psicología Clínica, ¿no? De la Asociación Americana de Psicología, recoge unos 63 tratamientos empíricamente apoyados en su web para unos 17 trastornos distintos, ¿no? 17 trastornos pueden parecernos muchos, ¿no? Pero no lo son en relación a la totalidad de los trastornos contenidos en el DSM, ¿no? El modelo de los tratamientos empíricamente apoyados así ha ido hasta ahora de la mano de todo lo que tiene que ver con pues con la nosología, ¿no? Y con los modelos diagnósticos que muchas veces no son los modelos más afines, ¿no? O más propios, digamos, de la psicología, ¿no? Pero pensando, ¿no? Y tratando de trasladar estos tratamientos empíricamente apoyados al ámbito que nos ocupa hoy, que es esencialmente el de atención primaria, tenemos que enfatizar la importancia, ¿no? De que las intervenciones que se desarrollen en atención primaria tengan una eficacia clara y conocida, ¿no? Que sean intervenciones que nos permitan además homogeneizar la atención que se está recibiendo en cualquier punto del territorio nacional, ¿no? Y que todas las personas que tienen acceso al Sistema Nacional de Salud pues puedan disponer de tratamientos de igual calidad y de igual eficacia, ¿no? Y aunque tienen sin duda muchos defectos, ¿no? Es verdad que cuando las guías de práctica clínica que se editan en los sistemas nacionales de salud, en particular en el programa Guía Salud, por ejemplo, en España, habla de tratamiento psicológico, pues tiende a referirse a los tratamientos que están empíricamente apoyados, ¿no? La terapia cognitiva de Beck para la depresión, etcétera, ¿no? ¿Son adecuados estos tratamientos así planteados al ámbito de intervención que supone atención primaria? Tenemos que considerar que atención primaria es un ámbito que se caracteriza por su enorme heterogeneidad y por la gran presión asistencial, ¿no? Estamos hablando de una población en la que la comorbilidad es frecuente y no solo con condiciones psicológicas, ¿no? Ya comentaban en la mesa anterior, ¿no? La importancia que tiene la comorbilidad con patología crónica, ¿no? Y además estamos hablando de un contexto con una presión asistencial muy elevada, ¿no? Cabe preguntarse entonces si estos tratamientos, tal y como están diseñados, son de verdad la respuesta, ¿no? Tal y como están ahora mismo para lo que supone atención primaria, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que además esa vinculación de los trastornos empíricamente apoyados, ¿no? con diagnósticos específicos supone un problema bastante importante, ¿no? Se ha comentado ya, no voy a abundar en ello porque las críticas vienen de todos lados y se han oído aquí, ¿no? Y además muchas de las críticas vienen de personas que no son precisamente sospechosas, ¿no? De no ser, bueno, tengo una rata, pone psicología, psiquiatría biologicista, ¿no? Estamos hablando de Alan Frances, que es uno de los directores del DSM-4, ¿no? De la edición anterior del DSM-5, Thomas Insel, que es el director del National Institute of Mental Health y que abogan claramente por una psiquiatría más biologicista, ¿no? Desde muchos sitios se ha señalado las dificultades que suponen las clasificaciones diagnósticas, ¿no? Pero quizás el dato más preocupante es que en los estudios de campo del DSM-5 la fiabilidad interjueces ajustada por el azar para un diagnóstico tan importante como la depresión es un capa de punto 28, ¿no? Eso es un dato muy bajo, ¿no? Es un dato malo, honestamente, y es un dato que nos debería preocupar a todos, ¿no? Sin embargo, el número de diagnósticos que tenemos en las sucesivas ediciones del DSM, en este caso, pues parece que no para de crecer, ¿no? Hay una pequeña caída en el DSM-5, pero al mismo tiempo están surgiendo otros muchos nuevos diagnósticos, ¿no? De verdad, el movimiento de tratamientos empíricamente apoyados va a poder producir tratamientos empíricamente apoyados para los 216 diagnósticos distintos que incluye el DSM-5. ¿Es esto una forma de trabajar, una forma de validar las intervenciones psicológicas eficientes? Tenemos un problema en este sentido, ¿no? Aquí es donde
nos tendríamos que plantear si las diferencias entre todos esos trastornos son de verdad importantes, ¿no? Si se justifica, por así decirlo, ¿no?, con una ganancia en validez la diferenciación que se hace en muchos trastornos o en su tratamiento, ¿no? Si nos fijamos no ya únicamente en los diagnósticos, ¿no?, sino en lo que acabamos haciendo en esos tratamientos empíricamente apoyados, nos encontramos con que existe una gran similitud entre todas las intervenciones que han obtenido aval empírico en el ámbito de los trastornos emocionales, ¿no? Si cogemos el ámbito de la depresión, pues resulta que tanto la terapia de activación conductual como la terapia cognitiva proponen, ¿no?, el fomento de la activación y el aumento del tipo de actividades y de la cantidad, ¿no?, en la que está implicado el paciente, ¿no? Tanto la terapia cognitiva como la terapia interpersonal, ¿no?, todos tratamientos validados para la depresión, abogan por la evolución, ¿no?, y el cambio de la perspectiva que el paciente tiene sobre sí mismo, sobre los demás, sus relaciones con ellos, ¿no? Y absolutamente todos los tratamientos se preocupan por la solución de las dificultades cotidianas que tiene el paciente, ¿no? Si nos vamos a los trastornos de ansiedad, prácticamente todos los tratamientos que tienen aval empírico, ¿no?, y que suelen estar en el dominio de la terapia cognitivo-conductual, pues abogan por reducir los comportamientos de evitación, por cambiar las cogniciones que sobreestiman la amenaza y que le dan carácter catastrófico, ¿no?, y también por adquirir habilidades de afrontamiento, ¿no? Y si comparamos los trastornos depresivos, ¿no?, con los trastornos de ansiedad, en realidad hay mucha similitud en lo que estamos hablando de uno y otro caso, ¿no? Cabe plantearse entonces si no tiene sentido trascender, ¿no?, la etiqueta diagnóstica y buscar tratamientos que se orienten, ¿no?, y apunten a eso que tienen de común las diferentes patologías, ¿no? En ese sentido, en las últimas décadas se vienen proponiendo dimensiones que podríamos denominar transdiagnósticas, ¿no?, que no se circunscriben a una sola patología, ¿no? Esto viene ocurriendo desde hace décadas, ¿no? Cuando Beck propone en el 79, ¿no?, la idea de tratamientos basados, ¿no?, orientados, ¿no?, en pensamientos automáticos negativos y su modificación. Esto lo propone para la depresión, lo propone también para los trastornos de personalidad, para los trastornos de ansiedad, para los desórdenes emocionales, ¿no?, en diferentes publicaciones. Está hablando de algo que trasciende, ¿no?, la idea de la depresión, ¿no?, a pesar de que él aboga por la especificidad de contenido, ¿no? Pero cuando hablamos del síndrome de afecto negativo, del que hablan el equipo de la Universidad de Boston con Barlow, ¿no?, hablamos del síndrome neurótico general que proponen Andrews y colaboradores, ¿no?, o de la idea de la rumia, ¿no?, que está presente en los trastornos de ansiedad generalizada, pero también en la depresión, ¿no?, y en otras muchas patologías. Estamos hablando de dimensiones que cortan a través de toda la patología, ¿no? La idea de evitación experiencial que proponen las terapias de conducta de tercera generación, ¿no?, la terapia de aceptación y compromiso, es también una dimensión transdiagnóstica, ¿no? Y cada vez más estos modelos transdiagnósticos se están aplicando en trastornos depresivos, en trastornos de ansiedad, en una gran cantidad de patologías, ¿no? Hay un sustrato común en muy buena medida que podemos hipotetizar que está detrás de todo esto, ¿no? Muchos trastornos tienen una elevada comorbilidad. Según estudios, la comorbilidad entre ansiedad y depresión es hasta del 90%, ¿no? La comorbilidad entre patologías que se supone que son distintas obedece a que hay mucha patología o que hay algo común, ¿no?, que las viene a hilar a todas, ¿no? Además, en muchas ocasiones, cuando el paciente mejora en uno de los diagnósticos con una intervención específica para ese diagnóstico, está mejorando también en otros, ¿no? En base a esto, Barlow, que es uno de los proponentes y autores del protocolo unificado, ¿no?, para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos psicológicos, ¿no?, y que me acaban de comentar además unos compañeros de la sociedad que está en breve disponible en castellano, ¿no?, la traducción del manual. Habla de que todo tratamiento eficaz, ¿no?, todo tratamiento efectivo en el ámbito de los trastornos emocionales tiene que necesariamente cambiar las tendencias comportamentales del paciente, abordar la sensación de impredecibilidad, de incertidumbre a propósito de lo que va a venir, del futuro, de lo inmediato, ¿no?, y descentrar al paciente de la atención autofocalizada en sí mismo, ¿no? Y también es conveniente que se aborden otros componentes, ¿no?, como los esquemas, las habilidades de afrontamiento, ¿no? En este sentido, podemos plantear intervenciones, ¿no?, que estén basadas en los tratamientos empíricamente apoyados que existen hasta ahora y que se planteen intervenir sobre las cogniciones de un modo u otro, prevenir la evitación, promover comportamientos adaptados al entorno de la persona, ¿no?, entre otros elementos activos, ¿no? Y esto se lleva haciendo, ¿no? Se lleva haciendo mucho tiempo. En realidad estamos hablando de que es en los últimos 5 años cuando de verdad ha empezado a haber estudios de naturaleza transdiagnóstica, ¿no? Y voy a comentar simplemente, brevemente, un poco algunos de ellos, ¿no?
sin ánimo de aburrirles, iré muy a vuela pluma, ¿no? Pero es verdad que estamos acumulando progresivamente más evidencia que viene de diferentes estudios y de diferentes calidades de estudios, ¿no? Tenemos algunos ensayos clínicos aleatorios que ya se han desarrollado, también tenemos ensayos no controlados, ¿no? Que tienen que ver pues, con el seguimiento de registros de casos o de cohortes, ¿no? Y que van aportando intervención y de forma muy interesante. Además, algunos de estos estudios, algunos muy importantes, de hecho, están ocurriendo en el ámbito de atención primaria, ¿no? O se han desarrollado en el ámbito de atención primaria, ¿no? Aquí podríamos mencionar, y luego me detendré un poquito más en ellos, en el programa IAPT, ¿no? Improving Access to Psychological Therapies, que ya se ha mencionado, ¿no? Que se está desarrollando en el Reino Unido, o el programa CALM, ¿no? que se desarrolló en Estados Unidos con una finalidad similar, ¿no? Y aquí en España pues, tenemos a nuestra gran esperanza, ¿no? Que es el programa SICAP, ¿no? Y que esperemos que en breve nos empiece a dar unos datos ilusionantes, ¿no? Hay un montón de datos que salen de aplicaciones del protocolo unificado, ¿no? Tanto en aplicaciones grupales como en aplicaciones individuales, ¿no? Es el protocolo que ha desarrollado David Barlow y colaboradores para el abordaje de la ansiedad, pero también de la depresión. Tenemos también aplicaciones de tratamientos transdiagnósticos que están basados en el mindfulness y en el conjunto de aplicaciones técnicas que van alrededor de ellas, ¿no? En terapias de tercera generación, ¿no? Y en general estos tratamientos lo que nos vienen a señalar es intervenciones que suponen una mejora significativa de la ansiedad y depresión respecto a la atención habitual de los que se recibe en ese ámbito de atención primaria, ¿no? Como es, por ejemplo, en el estudio de Marzo, ¿no? En el estudio de Mucuria o en el de Bullis, ¿no? O el de Correa de Ornelas en Portugal, ¿no? Son todo ámbitos en los que las intervenciones transdiagnósticas van ganando aval empírico, ¿no? Sin embargo, es verdad que muchas veces hablamos de estudios con un N reducido, con pocos casos, que muchas veces no tienen el más alto grado, por así decirlo, de controles experimentales que podríamos desear, ¿no? El programa IAPT, cuando se cumplieron 3 años recientemente, también sacó una memoria, ¿no? que se ha comentado en la mesa anterior, ¿no? Con un poquito más de detalle, pero sí que hablamos de tasas de recuperación de hasta el 45%, ¿no? Y además algo muy interesante, en cada año del programa las tasas de recuperación van creciendo, ¿no? El programa de alguna manera va ganando rodaje y va siendo más eficiente y más eficaz a la hora de abordar la patología de la población con la que trabaja, ¿no? Más aplicaciones del protocolo unificado, ¿no? Tanto en aplicación individual como grupal, ¿no? O el programa CALM, por ejemplo, que también conseguía reducciones muy significativas en ansiedad y depresión, ¿no? Respecto al tratamiento habitual farmacológico y a veces combinado con intervenciones psicológicas específicas que se desarrollaban en atención primaria, ¿no? Los programas más importantes, ¿no? Que en ese sentido serían el CALM y el IAPT, se han desarrollado con Ns muy grandes, ¿no? El IAPT ha llegado a 1 millón de usuarios, el programa CALM se validó con 1000 usuarios y en España el programa SICAP también se mueve en cifras muy elevadas, ¿no? De por lo menos cuatro cifras, ¿no? Y por concluir ya, simplemente, ¿no? Podemos apostar porque una alternativa transdiagnóstica es ahora mismo prometedora, ¿no? Puede hacer una contribución muy importante a desarrollar intervenciones que sean más adaptables, intervenciones que se ajusten mejor a la heterogeneidad de un entorno como es el de atención primaria, mediante intervenciones grupales que combinen pacientes de diferentes patologías en una forma que sea eficaz y útil para ellos, ¿no? Y desde luego esto lo tenemos que hacer apostando por continuar, ¿no? Que esas evidencias preliminares que tenemos de eficacia, de efectividad y de eficiencia de las intervenciones sigan acumulándose, ¿no? De manera que mediante estudios controlados, estudios de desmantelamiento, ¿no? y el desarrollo también de criterios, resúmenes, ¿no? y por así decirlo, consensos entre la profesión, ¿no? Consensos científicos entre la profesión que nos permitan hablar de tratamientos transdiagnósticos empíricamente apoyados para mejorar la salud mental de la población. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al Consejo General de la Psicología por invitarme a participar en estas jornadas. Pues jornadas donde se unen pues la medicina, la psicología, ¿no? El ámbito donde yo trabajo. La verdad es que es un placer estar aquí y poder compartir con vosotros. También, aparte de mi tesis doctoral, que es lo que os vengo a contar, pues un poquito también mi experiencia, ¿no? La realidad que vivo. También, por supuesto, voy a dar las gracias al profesor Antonio Cano Vindel por hacerme partícipe de este pedazo de proyecto que es un placer participar en él. Como os digo, os voy a hablar de mi tesis doctoral.
que está dirigida por los profesores Antonio Canoindel y Jesús Martín, y se encuadra dentro del proyecto SICAP. Realmente mi tesis, su objetivo es demostrar coste-efectividad de los tratamientos psicológicos frente a los psicofármacos o el tratamiento convencional que hacemos en atención primaria. Y la verdad es que es el tema más odiado, si os dais cuenta, nada más que hablamos de dinero, 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 pero realmente es necesario hablar de dinero y es de obligado cumplimiento llevar a cabo estas evaluaciones económicas, aunque estemos hablando en el ámbito de la salud. ¿Y por qué es así? Pues porque la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Y la verdad es que los recursos son limitados y la demanda es potencialmente ilimitada. Luego tenemos que apoyarnos en evaluaciones económicas para tomar decisiones en salud. Entonces, actualmente es una práctica, pues lógicamente, que ha tomado una gran relevancia por eso. Existen diferentes tipos de evaluaciones económicas, las voy a nombrar porque tampoco es objeto de hablaros aquí, hacer un máster en economía, ¿no? Pero sí que os las quiero nombrar. El análisis de minimización de costes, pues simplemente se llevan a cabo en estudios cuando comparas terapias que van a dar el mismo resultado. Entonces, lo único que vamos a hacer es elegir la terapia que menos coste conlleve. Análisis de coste-efectividad y análisis de coste-utilidad os lo voy a contar más adelante porque es lo que vamos a llevar a cabo dentro del estudio. Y el análisis de coste-beneficio es que los resultados de salud se trasladan a unidades monetarias y, por tanto, lo que se hace es implementar aquella estrategia cuyo beneficio es mayor que el coste. Ahí va. Vale. Bien. Después de este impasse. Bien, ¿y en qué ámbito lo vamos a aplicar? Pues obviamente lo que llevamos escuchando toda la mañana, en los desórdenes emocionales. Ya sabemos que según el estudio SEMED, pues los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, son los trastornos mentales más prevalentes en España. Y tampoco es ninguna novedad, porque ya llevamos escuchándolo toda la mañana, pues que estos desórdenes emocionales conllevan unos costes directos, y aquí nada más que vamos a nombrar las cifras de prescripción de psicofármacos. En receta oficial 2010 se llevarán a cabo la prescripción de casi 77 millones de envases, y esto conllevó pues un coste de 795 millones de euros. Pero también lleva costes indirectos. Francisco Santolaya comentaba que los trastornos neuropsicológicos, neuropsiquiátricos, son los que más discapacidad originan, ¿no? Son las enfermedades que más discapacidad. Pues dentro de todo ese grupo, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y el consumo de sustancias son los que realmente aumentan más esta cifra de años vividos con discapacidad. Y esto, pues aparte de estar hablando de la calidad de vida de todos estos pacientes, estamos hablando de una pérdida de productividad, es decir, una pérdida de productividad que implica unos costes también, pues, y conlleva unos importantes costes y afecta a la economía del Estado. Y en total hay un estudio que se llevó a cabo en 2014 de Parés-Badel y colaboradores, que estiman que estos trastornos ocasionan o conllevan un coste del 2,2% del Producto Interior Bruto. Y ahora, pues después, si os dais cuenta de estos datos tan contundentes, tan apabullantes de estos estudios, pues yo lo quiero trasladar un poquito pues a un caso clínico de mi consulta para que entendamos un poquito que estamos hablando de costes y calidad, pero lo quiero llevar a un caso clínico. Josefa es una mujer de 50 años de mi consulta, diagnosticada de ansiedad en el 2006.
es decir, que ya es un trastorno crónico. Además, en su historia está reflejada múltiples quejas como una hiperactividad vesical, una dispepsia funcional, un temblor, insomnio, todas ellas con pruebas complementarias que ha precisado realizarse pruebas complementarias, todas ellas negativas, y por eso se etiqueta y se cataloga de funcional, ¿vale? Pero que además está tomando psicofármacos, está tomando además tratamiento para todos esos síntomas y como sabéis, estos pacientes son hiperfrecuentadores. Pues Josefa venía 4 veces en semana, es decir, de los 5 días venía 4. Entonces, bueno, teníamos un problema con Josefa. Entonces, me gustaría que recordéis el caso de Josefa, porque al final os contaré qué ha sucedido con Josefa. Entonces, pues con toda esta prevalencia, estos costes, esta pérdida de calidad de vida en nuestros pacientes, pues nos tenemos que ir al Reino Unido para encontrar un estudio, ¿vale?, donde se ha analizado la eficacia, la coste-efectividad. Ya vamos a hablar de coste-efectividad, vamos a hablar de resultados también económicos, no solamente de efectividad, que ya sabemos que los tratamientos, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado eficacia en el manejo, en el tratamiento de estos trastornos. No, vamos a hablar de coste-efectividad. Este estudio ha demostrado que esta terapia aplicada en atención primaria por psicólogos clínicos ha resultado coste-efectiva. Y además están ampliando y están diseminando este programa a otra población diferente, como es la infantil y a pacientes con enfermedad física crónica. ¿Y en España qué estamos haciendo? Pues proyecto SICAP. Pues dentro del proyecto SICAP, que es un ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico, en los centros de salud de Madrid, que es la parte de mi tesis doctoral, vamos a analizar coste-utilidad y coste-efectividad. Habrá dos grupos: el grupo experimental, que recibirá tratamiento cognitivo-conductual grupal, basado en una terapia cognitivo-conductual, y el grupo control pues seguirá su tratamiento convencional con su médico de atención primaria, fundamentalmente, como todos sabemos, farmacológico. Los criterios de inclusión en el proyecto son pacientes entre 18 y 65 años que, evaluados a través de unos cuestionarios que os voy a comentar más adelante, pues cumplen criterios sobre un trastorno, de padecer un trastorno de depresión, ansiedad o un trastorno por somatización. En cuanto a los criterios de exclusión, pues vamos lógicamente a excluir todos aquellos pacientes que nos orienten hacia un trastorno mental severo, como un trastorno bipolar, comorbilidad con el consumo de sustancias, haber tenido un intento de suicidio reciente o una elevada discapacidad. Y serán evaluados al inicio del estudio, post-tratamiento y en el seguimiento a los 6 y 12 meses, para ver si las ganancias pues, se mantienen lógicamente a lo largo del tiempo. Entonces, como os digo, la evaluación clínica o los resultados de salud los vamos a medir con el PHQ-9, el GAD-7, el PHQ del trastorno de pánico, PHQ-15, el inventario de discapacidad de Sijan y el Eurocul 5D. En cuanto a la evaluación de costes, pues en toda evaluación económica se pueden hacer de diferentes formas. Cada estudio incluye diferentes costes, pero si queremos hacer una evaluación más completa, lógicamente tenemos que tener en cuenta tanto los costes directos como los indirectos. Y ahí nos vamos a dejar una parte que son los costes que gastan o que conllevan los propios pacientes. Estos solamente son los costes que repercuten directamente en el sistema sanitario. Los costes directos vamos a tener en cuenta los fármacos, las consultas, tanto médicos, de enfermeros, especialistas,
pruebas complementarias originadas desde el desorden emocional y que han dado resultado negativo. En cuanto a los costes indirectos, pues vamos a tener en cuenta pues, las bajas laborales y además si el trabajador ha tenido que ser suplido, pues también contabilizaremos a ese trabajador. Y luego tomaremos también datos acerca de variables sociodemográficas como el sexo, la edad, el nivel de estudios, etc. Bien, ya empezamos con la parte más farragosa, pero es que es necesario. El análisis de coste-efectividad pues, se lleva a cabo, lo que se calcula es el valor incremental, es decir, la ratio, en el que el numerador es la diferencia de los costes de la terapia nueva, la nueva alternativa, frente al coste de la terapia convencional. Y en el denominador, los resultados en salud, tanto de la terapia nueva como la terapia convencional. ¿Cuáles son esos resultados en salud? Pues en el análisis de coste-efectividad son el cambio en las puntuaciones de los cuestionarios que les hemos pasado a los pacientes. En análisis de coste-utilidad, estos resultados en salud nos lleva a una medida nueva, bueno, es nueva, quizás es poco conocida en este ámbito, pero es la más utilizada a nivel internacional y es la que nos va a servir para comparar distintos programas de salud, ya no solamente terapias psicológicas o en el mismo ámbito, sino compararnos con tratamientos como tratamiento de hepatitis C o implementar un programa de vacunas, ¿no? Hay que poner todos los programas que tengo de salud encima de la mesa y saber cuál es el que nos reporta ese coste-utilidad. Entonces, los ABAC son los años vividos ajustados por calidad de vida. Es decir, son los años que gano, ¿vale? Pero teniendo en cuenta la calidad de vida que gano, ¿vale? Entonces, nuestros resultados los tenemos que colocar en este eje de coordenadas, en el que en el eje de abscisas tenemos la diferencia de la efectividad y en el eje de ordenadas tenemos la diferencia de los costes. Bien, si nuestros resultados se sitúan en el cuadrante 4, que lo dudo, nos saldría una terapia que es más costosa y encima menos efectiva. Esto nadie lo implementaría, obviamente. Pero si nos situamos en el cuadrante 2, nadie sería capaz de rechazarla. Es más efectiva y menos coste. Y ya si nos situamos en el cuadrante 1 o en el 3, es decir, más coste, pero también más efectividad, o menos coste, menos efectividad, pues ahí ya nos entran las dudas y ahí el ejecutar un programa u otro pues depende de otras variables, como puede ser el impacto presupuestario o, por ejemplo, la equidad o cuál es la densidad de población a la que va a afectar este programa de salud, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos que situar nuestros resultados cuando terminemos SICAP. Entonces, ¿os acordáis de Josefa? Pues Josefa, bueno, primero, cuando yo llegué a Fuenlabrada me di cuenta que me faltaba formación, Yo no sabía manejar este tipo de pacientes en absoluto. Me desbordaba este tipo de casos como Josefa. Entonces decidí estudiar psicología. Gracias. Pero luego me encontré con otra realidad. Bueno, esa realidad no había cambiado, ¿no? Pero es que tengo 5 minutos por paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, aplicas cosas, claro que aplicas cosas. Y con Josefa pues pude hacer un poquito de contención en cuanto al número de visitas, en que ya no derivábamos a especialistas ni hacíamos pruebas complementarias. Bueno, vosotros sabéis que sois psicólogos clínicos la mayoría, ¿no? Pues que 5 minutos no se puede hacer prácticamente nada. Y que si empiezas a hacer algo más, pues
te pasa factura, es decir, yo me voy tarde de mi consulta, tengo también mi lista de espera propia para atender a este tipo de pacientes porque me los cito a última hora para dedicarles más tiempo, pero claro, obviamente pasa factura. Entonces, bueno, pues llegó SICAP al centro de salud y entonces se lo ofrecí a Josefa y Josefa aceptó. Por fortuna, al azar, le tocó grupo experimental y Josefa es otra mujer. Josefa es distinta. Ayer la vi en consulta y dije, es que no veas cómo has cambiado. Pero un día acudió de nuevo con dolores erráticos, me duele aquí, me duele allí. ¡Ah! Yo decía, no puede ser. Y la dije, Josefa, ¿qué has aprendido? ¿Te acuerdas de todo lo que has aprendido? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo o qué no estás haciendo? Y Josefa me miró y me dijo, comprendo lo que me estás diciendo. Se levantó y se fue, sin pastillas, sin derivaciones, sin nada más. Entonces, creo que este es el objetivo del psicólogo clínico en atención primaria. Me parece obvio. Entonces, a modo de conclusiones, aunque yo creo que ya sobran las palabras, ¿no? Pues que tenemos el deber de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, pero también tenemos que gestionar nuestros recursos de forma eficiente, que tenemos que llevar a cabo este tipo de ensayos de la forma más rigurosa, porque esto nos sitúa en el camino de conseguir nuestros objetivos y que tenemos que aunar esfuerzos por parte de todos los profesionales que estamos implicados en el sistema sanitario, porque el sistema sanitario es de todos y también de los pacientes con desórdenes emocionales. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, me van a perdonar porque a mí me ha fallado la biología, no la tecnología. Tengo un poco de afonía. Bueno, voy a empezar a hablar de este tema, que es un tema que desde el Consejo se le está dando una importancia primordial, porque, como voy a ir explicando, en España no tenemos todavía ningún criterio regulador de esta manera de trabajar. Y quiero poner en primer lugar... Espera, ¿dónde está esto? Este titular que salió en el periódico en abril de este año, donde el artículo hace referencia a una entrevista que le hacen a Carlos Moore, que es el exdirector del psiquiátrico de Leganés, y el Gobierno central le encarga un trabajo como coordinador de un comité de 83 expertos, científicos también, para hacer el nuevo plan de estrategia de salud mental. Y dentro de ese plan ellos también contemplan pues todo lo que tiene que ver con la atención primaria y qué tipo de modificaciones habría que hacer. Y dentro de la entrevista él defiende que una manera muy fácil y bastante, de mucho ahorro, es empezar a trabajar a través de este sistema, ¿no? Entonces ellos hablan de 3 fases, de una fase expectante, donde ahí ni siquiera tienen que intervenir psicólogos, sino que podrían intervenir enfermeras para, bueno, atender ese malestar general que tiene la gente, y solamente si eso no remite ya pasar a una segunda fase, donde se haría ya una intervención online, que la persona no tiene ni que desplazarse de su domicilio, para pasar a una tercera fase en la que, si no ha habido una remisión de la sintomatología, entonces ya hacer una intervención directa. Como verán, es un tema que nos preocupa, porque creemos que este tipo de trabajo requiere una revisión y un análisis exhaustivo de cómo hay que llevarlo a cabo para que sea eficaz. Yo me he basado en la definición que tiene la APA, porque me parece que es una definición bastante completa sobre qué entienden ellos por esto de la telepsicología. Tele es un término griego que quiere decir distancia, entonces sería transmitir, comunicar, procesar información a través de sistemas electrónicos, electromagnéticos o a través de electroóptica. Los medios pueden ser el teléfono móvil, la videoconferencia, los chats, los textos online, ¿no? Y hablan de 2 tipos, la sincrónica, que sería
una comunicación en tiempo real, que es la que podemos hacer los psicólogos a través del teléfono, de la videoconferencia, y la asincrónica, que es a través del mail o datos de psicoeducación online o bueno, pues documentación que se suele colgar en páginas web, incluso pues, los chats. ¿Qué tipo de formatos son los que se están utilizando actualmente? Los formatos que se utilizan suelen ser el uso del correo electrónico individual, donde un paciente o una persona accede a una página web que ofrece un psicólogo atención psicológica, o a un centro que tiene a su vez un correo electrónico, y se da un intercambio de información que no tiene por qué ser la respuesta en tiempo real. Él puede recibir una contestación inmediata o puede que no la reciba de manera inmediata. El uso de programas chats, donde el contacto es en tiempo real entre el terapeuta y el usuario, se pacta de antemano cuándo se va a quedar, qué tiempo se va a utilizar, es un uso rápido, da más pie a la espontaneidad y hay una menor elaboración de los escritos. Y el uso de programas de videoconferencia, que es el que más se está utilizando actualmente, por lo menos en Estados Unidos y en otros países, y ambas personas se ven en tiempo real. La ventaja de este uso es que se acerca lo máximo posible a lo que sería un trabajo directo en la consulta, puesto que todo lo que es la comunicación no verbal se puede también captar y se puede trabajar sobre ella. El uso de contacto telefónico suele ser un complemento que se usa mucho, como un complemento a la terapia vis a vis. El uso de formato de páginas web para realizar la propia consulta es un formulario que aparece en muchas páginas web, donde se pueden incluso acceder a cuestionarios o se pueden acceder a test de tipo electrónico, y lo que hace la persona es pues comentar y definir cuál es su problema y recibir una contestación. También existen páginas de información general, de difusión de temas orientados a la salud. Y las páginas web de autoayuda, que serían un poco más servicios psicológicos preventivos, ¿no? Donde las personas pueden acceder a qué es eso de la depresión, qué es eso de la ansiedad, si hay un chat de gente que tiene el mismo problema, cómo interaccionar con ellos, etc. Pero ¿cuál es la situación actual en España? No existe una regulación específica tampoco para el resto de las profesiones sanitarias. Es decir, no solo nosotros los psicólogos no estamos regulados para trabajar de esta manera, sino que ningún profesional sanitario está regulado. En ninguna de las leyes que regulan el ejercicio de nuestra profesión hace referencia a este tema. Es decir, hay un vacío legal claro. Tampoco tenemos un código ético ni unas directrices de qué cuidados o qué precauciones debemos tomar tanto el terapeuta como el paciente cuando se presta o nos prestamos a este tipo de trabajo. Aparecen modelos de contratos, lo único que existen son modelos de contratos sujetos a la libertad de las partes, es decir, tienen que regirse de acuerdo a la ley, a la moral y al orden público establecido, pero es una cosa totalmente privada entre el que realiza la intervención y el que la recibe. Esto es una revisión que realizó Enrique Martín, una persona que trabaja en el Consejo y que hizo toda una revisión de la legislación existente, y eso fue lo que encontró. Fijaros, en 1997 se crea el primer grupo de discusión sobre terapias online y aparecen estos portales, psiquiatría.com, psicología.com, psicólogos.net, psicólogos.com, y ahí aparecen grupos de discusión y chat sobre estos temas. En el año 2000, el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña elabora una aproximación de lo que sería un código deontológico de la intervención psicológica a través de Internet. En este estudio que hacen y esta revisión que ellos hacen de otros códigos que también existían ya, estudiaron 70 páginas web que ofrecían servicios online, pero prestaban información o diagnóstico o cuestionarios en red, pero ninguno informaba sobre las medidas de seguridad o de confidencialidad de los datos o normas éticas a las que deberíamos acogernos, ¿no? El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en el año 2007, establece unas recomendaciones que cuelga, ¿no?, en su
página web que tienen que ver con el código de la APA. Es decir, se hace una traducción de algunas directrices que marca este código, que es un código en el que nosotros nos estamos basando también bastante. Y este año, en el año 2015, hay un grupo en el Colegio de Psicólogos de Madrid que se encarga de todo este tema de psicólogos online y elabora una encuesta que la envía a 16.428 psicólogos, de los cuales solo contestan 486. Así que, por favor, animaros a contestar, porque es importante el tener una precisión de lo que está pasando. ¿Qué datos se desprenden de ese estudio? Pues que ellos dicen que tienen una preocupación por no contar con unas directrices para el ejercicio profesional en este medio. Además, creen que existe una falta de asesoramiento técnico, es decir, no saben cuáles son los requerimientos que hay que llevar a cabo para utilizar bien la tecnología. También hay que saber qué clientes o qué tipo de personas son susceptibles o son convenientes de ofrecerles este tipo de intervención, porque como os explicaré al final, pues no todo el mundo va a poder recibir este tipo de intervención. Y qué aspectos legales y deontológicos deben regularla. ¿Cuál es la situación actual, por el contrario, que tenemos? Pues que hay una amplia oferta en todas las páginas web que ofrecen servicios de psicólogos y psicoterapia, de psicología y psicoterapia. Cualquier persona que acceda lo va a ver, es decir, hay muchísimas páginas que ofrecen este servicio. No existen datos cuantitativos, no tenemos un dato de cuánta gente ofrece este servicio. Hay una ausencia de guías de actuación con carácter regulador, por el vacío legal que os he dicho, y hay poca investigación en nuestro país sobre qué tipo de pacientes se ven beneficiados, qué diferencias existen en relación a la terapia presencial, qué medios tecnológicos debemos usar para qué tipo de pacientes, y pues hay muy poca oferta para la capacitación de los profesionales que deciden utilizar este medio. Es decir, los planes de formación en la universidad, por supuesto, no contemplan la formación en este área. Las ofertas de formación, yo he encontrado esta oferta que ha aparecido, que es crear especialistas en atención por videoconferencia por una asociación que hay que va a formar a gente en este sentido, y yo creo que lo imparte la UNED en Cataluña, la Universidad Oberta de Cataluña. Y como os he dicho antes en el artículo del periódico, esto es lo que aparece, la importancia que va cogiendo el tema, y también lo que sí aparecen es un montón de plataformas, empresas que están creando plataformas para realizar terapias a través de la videoconferencia. Entonces, estas plataformas lo que hacen es ofrecerse a los psicólogos. Ellos tienen una infraestructura tecnológica creada para que realmente el que quiera trabajar allí pueda hacerlo a través de este medio, pero no existe ningún rigor en cuanto a cuáles son los criterios que se exigen a los profesionales para poder acceder a esa plataforma. Por lo tanto, se intuye que se da un uso irreflexivo con la tecnología de la comunicación por parte de los psicólogos y del personal sanitario en general. Toda la investigación basada en la evidencia sobre qué pacientes se ven beneficiados, qué sistemas tecnológicos utilizar o con qué garantías de seguridad y de confidencialidad debemos trabajar, están en inglés. Es decir, nosotros en la literatura, en nuestra lengua, tenemos muy poco. Existen varios códigos éticos que nos pueden servir de referencia y, de hecho, nos vamos a basar en ellos para crear algo que hablan de manera muy clara y muy precisa de cuáles son las condiciones que debemos de llevar a cabo para tener un trabajo con rigor. Aquí os menciono algunos. El ACA es un código que habla sobre todo de la confidencialidad, de reglas que rigen el procedimiento operativo. Fijaros, sobre todo la Asociación Americana de Telemedicina son muy rigurosos en este sentido y han hecho una investigación muy interesante que luego os la voy a mencionar. Ellos hacen muchísimo hincapié en que no se puede utilizar cualquier medio tecnológico. Ellos tienen una clasificación de qué tipo de vídeo, qué tipo de resolución, qué nivel de pantalla, con qué pulgadas, qué dimensión tiene que tener la sala. O sea, todo eso está estudiado para que sea eficaz y efectiva la terapia, ¿no?
También hablan de las limitaciones legales, es decir, fijaros que, bueno, nosotros no tenemos esa condición, pero en Estados Unidos, depende en qué estado estén, las leyes que rigen cambian. Si tenemos un paciente que tiene un intento de suicidio, tiene un riesgo a su salud y no tenemos claro cuál es la legislación de ese país, pues verdaderamente pues podemos tener un problema. Lo mismo que si nosotros empezamos una intervención terapéutica aquí y un paciente se lo trasladan por trabajo a Inglaterra o a Estados Unidos. Debemos de conocer cuál es la legislación que existe en ese país, tener un teléfono de contacto para emergencias. Hay una serie de características que hay que tener en cuenta para trabajar con rigor. Otro código, el NAC, que ellos lo que hacen es 13 recomendaciones que tienen que ver mucho con el consentimiento informado, con la protección de datos. La protección de datos también es un tema muy serio porque ellos hablan no solamente de qué tipo de encriptamiento tienes tú de las conversaciones o qué tipo de software utilizas, sino cómo vas a destruir tú esa información en un futuro cuando ese paciente ya no tenga nada que ver contigo, cuáles son las medidas de seguridad, cómo controlas que no pueda intervenir un hacker o una persona cercana al paciente para que pueda acceder a todo lo que tú estás haciendo con él, ¿no? Es decir, son medidas que ellos describen muy bien cómo regular eso. Otro código también importante es el ISMO, que, bueno, ahí os digo un poco, hablan mucho de la cualificación del personal. Ellos defienden que tiene que haber personas expertas que entrenen a los principiantes y que sean supervisados por los expertos para poder aplicar este sistema de intervención. La asociación canadiense, la de Nueva Zelanda y la de la APA son asociaciones que tienen ya establecidos unos reglamentos éticos muy claros. Os voy a mencionar un poco esta revisión de este artículo porque es una revisión actualizada de la controversia que hay entre las ventajas y las desventajas de utilizar este tipo de intervención con las personas. Ellos hablan de que es una alternativa a los psicofármacos. Desde luego dicen, existe evidencia científica de que es mejor esto que no hacer nada, ¿no? Es decir, una persona que va a tener una ausencia de tratamiento se va a ver más beneficiada aunque reciba un tratamiento de esta manera. Ellos defienden que se puede acceder en tiempo real a los contextos, porque, por ejemplo, hay programas creados sobre todo yo he revisado la literatura americana, ¿no? Pero ellos hablan de programas que existen donde se puede intervenir en centros académicos con todo el personal que interviene en el conflicto, pues el adolescente, el profesor, los padres, hacerlo en una sola sesión y tener una intervención importante, puesto que estás en el contexto real, ¿no? También acceso a personas que están en las cárceles, a personas que están en albergues o mujeres en acogida, ¿no? de protección. Ellos están defendiendo un poco este tipo de intervención para esos servicios. Hablan de que se reduce el coste de tratamiento, que mejora el compromiso con la terapia, porque la persona se tiene que comprometer a quedar un día, a preparar la tecnología, a ponerse allí, y eso indica ya un nivel de motivación alto. Bueno, tengo que ir terminando. También hablan de que la información que aporta el paciente cuando se utiliza este medio a veces es mejor que la que aporta cara a cara. Por ejemplo, cuando se utilizan sistemas narrativos o que tanto antes de empezar la terapia o después de iniciarla, pues la persona puede aportar sus reflexiones y tienes una cantidad de información significativa. ¿Qué tipo de trastornos son los que ellos señalan específicos para esta intervención? Pues el trastorno de pánico, depresiones reactivas, problemas de ansiedad social, la agorafobia también, el insomnio, dejar de fumar. Los inconvenientes, pues que parece que es un método de deshumanización del ambiente terapéutico, que se crea mejor alianza terapéutica cara a cara, aunque hay investigaciones que dicen que no, que requiere un alto nivel de conocimiento tecnológico, porque muchos psicólogos se resisten a este sistema, ¿no? Por las dificultades que eso conlleva. Y desde luego que hay que contar con equipos tecnológicos seguros. Esta asociación, como os decía antes, hace unas recomendaciones y os las voy a presentar para terminar. Que hay que desarrollar guías de entrenamiento e implantación para los practicantes, continuar con las evaluaciones empíricas para determinar su efectividad, conocer qué psicólogos están incluidos en estos servicios, no podemos tener un desconocimiento de quién utiliza este tipo de intervención, conocer también
que, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí os pongo, han creado unas redes de salud telemental, que llaman ellos, donde, por ejemplo, en California, el gobierno federal ha creado una red que une a 800 clínicas donde existen todos los trabajadores que van a intervenir en salud mental y ellos aseguran todos estos aspectos de la confidencialidad y de la seguridad. También hay compañías telefónicas con las que han hecho conciertos. Las recomendaciones profesionales, pues que tiene que haber un conocimiento del uso de la tecnología y del impacto de esta sobre el paciente, una supervisión de otros profesionales expertos, estar al día sobre las investigaciones empíricas, seguir un código ético y tener conocimiento sobre la legislación que existe allí donde se trabaje. Nosotros, desde el Consejo, pretendemos crear un decálogo con carácter de recomendación que regule la conducta, los procedimientos y requisitos con estándares éticos y deontológicos que existe en la práctica de la intervención psicológica online. Muchas gracias. Bueno, si puedes explicar un poco más qué grupo de trabajo está haciendo estos trabajos dentro del Consejo, quién está participando dentro del grupo y qué posibilidades hay de alguna manera de colaborar o de trabajar en este grupo. Sí, preséntate, por favor. Soy Francisco Molinero, el presidente de Girona, del Colegio de Cataluña, de la delegación de Girona. Okay. El grupo de trabajo, yo soy la coordinadora de un grupo de trabajo que tiene que ver con el ejercicio privado de la profesión. Dentro de los objetivos de ese grupo de trabajo estaba empezar a dilucidar un poco y crear esta especie de recomendaciones o código, ¿no? Y está compuesto por 5 personas de distintas comunidades. Está una persona que viene de Guipúzcoa, otra que viene de Vizcaya, otra persona que viene de Baleares, una persona que viene de Cataluña y otra que viene de Madrid. Es un grupo de trabajo. Por eso es un grupo cerrado, no tiene que ver con una división que está abierto a todos los colegios de España, ¿no? Entonces, bueno, es un grupo de trabajo pequeño para ser quizás más operativo y, desde luego, también se va a incorporar una persona que pueda aportar y poder estudiar conjuntamente todos los aspectos deontológicos de nuestro código y ver cómo regular esas recomendaciones dentro del código, porque si no, pues no tendría mucho sentido si luego no va a tener un carácter un poco regulador, sancionador o como queráis llamarlo. No, la persona de referencia del Colegio de Cataluña, ¿quién es en este grupo? Es Carmen Ferrer. Vale, gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Lucas, soy psicólogo y tenía preguntas para los 2 primeros ponentes y ahora también para Rosa. Felicitaros por la mesa, me ha gustado muchísimo. He estado haciendo hace poco una pequeña investigación en la Universidad de Valladolid sobre la aplicación clínica de mindfulness en ansiedad y depresión. Entonces veía mucho del protocolo de Barlow unificado y bueno, pues es muy reconfortante, ¿no? Poder escuchar de colegas de primera mano que estéis desarrollando este trabajo. Tengo 2 preguntas para Francisco. La primera sería sobre el poder de mindfulness en el protocolo transdiagnóstico de Barlow. Bueno, también en la TCAP y en otras intervenciones se debate mucho sobre si realmente el poder de mindfulness reside en la técnica completa como tal o si simplemente el hecho de empezar a ser conscientes de los pensamientos como meros eventos mentales, sin ese segundo componente de reestructuración que traería la terapia cognitiva, que mindfulness no lo aborda, si ese componente sería ya válido por sí mismo y sería eficaz, a diferencia de primero el descentramiento, la difusión y después la reestructuración. Y la segunda pregunta para Francisco sería si cuando se propone el abordaje transdiagnóstico, el protocolo unificado, claro, esto queda a juicio del clínico, queda a juicio del psicólogo, pero si hubiera que establecer una solución estándar, ¿qué se vería preferible? ¿El aplicar primero el protocolo y después que esa persona, si lo necesita, recibiera atención individual y el protocolo de forma grupal, o primero atención individual y después que pasara a formar parte de un grupo de este tipo? La pregunta para Paloma es, escuchando sobre las medidas que vais a utilizar en el SICAP, ¿son todas de autoinforme? Sí, vale.
En el tema de mindfulness, por ejemplo, hay un problema con los autoinformes y es que en esta intervención muy pequeñita, el grupo precisamente que recibía intervención, después de 2 meses, señalaba menos índice de mindfulness que el grupo de control. Eso lo explican algunos como que son más conscientes de que no son conscientes y entonces lo que ellos reportan sobre sus niveles de mindfulness es inferior a lo que reportaban en un inicio. Entonces, si las medidas de autoinforme son a veces deficientes, ¿se habríais contemplado introducir medidas fisiológicas o relacionales o de otro tipo? Quizá en esta investigación no, pero en otra más adelante sí. Y si fuera así, ¿cuáles serían? Y la tercera pregunta es para el grupo de trabajo, porque en Castilla y León el colegio tiene un grupo que coordinamos sobre investigación y aplicación clínica de mindfulness en psicología de la salud. ¿Cómo se deciden los requisitos o cómo habéis establecido las premisas para quién forma parte de ese grupo de trabajo? ¿Y cómo se decide que quien está en ese grupo de trabajo siga estando en ese grupo de trabajo? Muchas gracias. Por el orden en el que has hecho las preguntas, sobre el tema del encuadre, digamos, ¿no? De apostar primero por una intervención grupal o por una intervención individualizada, ¿no? Si te he entendido bien la pregunta, yo opino que esa es una cuestión empírica, es decir, eso es algo que deberíamos dilucidar mediante estudios específicos, ¿no? Es verdad que hay muchos aspectos que todavía están por determinar alrededor del protocolo unificado, ¿no? Como por ejemplo la necesidad de hacer estudios de desmantelamiento o de seguir específicamente si pacientes con patologías distintas responden de forma diferencial al protocolo unificado, ¿no? Y que esto quede desde luego bien esclarecido, ¿no? Más que la opinión que yo te pueda dar ahora mismo, ¿no? Desde pues mi conocimiento y mi experiencia, lo que sí que creo que es importante es que eso es algo que investiguemos empíricamente, ¿no? Sí que parece que tiene sentido proponer primero una intervención grupal, quizás de menor intensidad, y que en el caso de que los pacientes no alcancen la mejoría esperable, pues que sí que progresen a una intervención más individualizada, ¿no? Y respecto a tu primera pregunta, yo fíjate, la respuesta que te puedo dar parte más de experiencia clínica probablemente que de estudios en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay muchas herramientas que pueden llevar a que el paciente cambie la manera en la que atribuye hacia las situaciones y se relaciona con sus experiencias internas y la manera en la que se focaliza la atención, ¿no? El propio Beck habla de que un elemento importante dentro de la reestructuración cognitiva es también un cierto elemento de fusión, ¿no? Y de separarte un poco de tus pensamientos y examinarlo como algo más objetivo, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando hablamos sobre las técnicas para conseguir que los pacientes cambien, nos centramos demasiado, ¿no? En la técnica tal o en la técnica cual y no miramos tanto el proceso que subyace al hecho de que el paciente esté mejorando, esté cambiando con una aproximación, ya sea cognitiva o ya sea de mindfulness, ¿no? Es algo que quizás también está recibiendo una insuficiente atención por estudios, ¿no? Hasta donde yo conozco, ¿no? Y desde luego sí que me parece un área en la que tenemos que saber más de lo que sabemos ahora mismo, ¿no? Espero contestarte más o menos a... Bueno, en cuanto a la pregunta de lo de las medidas electrofisiológicas, pues la verdad es que no lo hemos incluido. Sí que es cierto que se ha hecho una tesis doctoral en la que se aplicó una entrevista estructurada, la CIDI, y él, bueno, está por Roger por ahí, y él te puede comentar los resultados que él ha obtenido en su tesis. Las medidas electrofisiológicas, vamos, no se han incluido, y futuras investigaciones, pues lógicamente siempre es bueno ampliarlas y llevarlas un poquito más allá. ¿Contesto a la pregunta? Si incluyeras, ¿se me oye? Sí, si incluyeras medidas fisiológicas, ¿por cuáles te decantarías? O el grupo de investigación. ¿Cuáles consideraríais que en lo que estáis trabajando serían interesantes? Mira, te va a contestar Antonio. Bueno, perdón, soy Antonio Cano, soy el director de la investigación. Entonces, decir simplemente que las medidas fisiológicas en atención primaria serían muy difíciles de aplicar. Se requieren ciertas condiciones de aislamiento electromagnético. Cuando hacemos investigación en la Facultad de Psicología, tenemos unas cabinas Faraday para hacerlo, que no existen en los centros de atención primaria. Y por otro lado, la medida psicofisiológica no es más precisa, en el sentido de que tiene otros problemas.
que, por ejemplo, simplemente el que el paciente no entienda las instrucciones puede estar dando una alta reactividad que no sabes a qué obedece, y simplemente haciendo una pregunta subjetiva te darías cuenta de que no ha entendido las instrucciones, pero con el registro fisiológico lo único que vas a notar es que se está disparando, pero no sabes por qué. Es decir, es inviable. No es que no lo hayamos considerado, es que es inviable. Bien, última respuesta y cerramos esta segunda mesa.